Mundo TV. El canal de Morelos. Canal 78. Cable Más. Hombres e historias. Con Jorge García Negrete. En esta ocasión, en Hombres e Historias, recibimos a un gran amigo que está emprendiendo una aventura un poco alejada de su especialidad, que es más dedicado al arte, a la estética, pero que también tiene una importancia social de especial relevancia, sobre todo para la gente que vivimos en Cuernavaca. Él está como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Convergencia. Y bueno, Carl, siempre es un placer platicar contigo. Jorge, gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Una plática que fue difícil, ¿no? Concretarla, pero finalmente aquí estamos. Sí, bueno, después de varios encuentros, qué bueno que ahora se concreta y poder platicar un poco a la gente de, pues un poco de la historia y del hombre tal como es. Carl, la primera pregunta es, hay como que dos dimensiones que definen al hombre. Una es el ser y otra es la sed. Si te preguntara quién es Carl Ayala, ¿qué responderías? Carl Ayala me autodefino como un estratega creativo de la identidad, partiendo de la comunicación. Creo que todos traemos ciertas habilidades o los maravillosos dones, y en esos dones creo que tenemos una misión que cumplir. Yo soy muy afortunado porque he podido en la vida hacer todo lo que me he propuesto, y en ese sentido parto de la comunicación y de ahí se derivan muchas actividades en conjunto con la comunicación, como es el arte, la expresión, la comunicación en la academia como catedrático, transmitir el conocimiento, que sirvas de motor inspirador para las nuevas generaciones. La comunicación desde el punto de vista de la identidad gráfica, desde la creación de marcas y logotipos hasta todo el desarrollo de un manual de identidad para empresas y negocios. También la comunicación desde el punto de vista como ser humano, de cómo generar acuerdo, dialogar y ser una persona siempre pacífica. Y de ahí el servicio social en pro de la gente, de los ciudadanos. Siempre he sido voluntario de causas nobles, siempre he tratado de, al menos al año, generar 2 conferencias, 2 apoyos para causas que lo merecen. Entonces, esa dinámica me envuelve, partiendo de la comunicación como una estrategia de la identidad. Hay una tarea que ahora emprendes, que me imagino que nace de este interés por la sociedad, pero que te aleja mucho de tu ambiente más natural, que es el arte y estos terrenos de la estética. ¿Qué es esta candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca? La pregunta obligada es ¿por qué? O, en otros términos, ¿qué necesidad de vincularte a esta aventura política? Sobre todo en estos tiempos tan complejos, ¿no? Yo creo que es importante, los artistas venimos a dar. A pesar de que cuando hacemos una obra, quizá no estamos en ese momento pensando en qué mensaje va a recibir la gente, pero sí, de alguna manera expresas lo que sientes y eres un generador de un nuevo conocimiento para que la gente se enriquezca en un sentido. También es importante la generosidad como artista. Somos generosos por naturaleza. Y también otro factor muy importante es que los llamados políticos necesitan ser más cultos, necesitan ser más sensibles a lo que sucede, más sensibles a lo que la gente verdaderamente necesita y más sensibles a los valores y a lo que es la honestidad. Una encuesta de Reforma de principios de siglo hablaba de que un porcentaje muy elevado, arriba del 70% de los presidentes municipales o de los regidores en el interior de nuestro país eran analfabetas. Entonces, este asunto de la cultura sí que se agradece. Vamos a tratar de empezar un poco desde el principio. Naces en Campeche. ¿Qué recuerdos tienes de aquella ciudad? ¿Naciste en la capital? Nací en la capital, en Campeche, en 1970, un 16 de septiembre. Fue muy chistoso porque somos 5 hermanos, yo soy el más pequeño de los 5. Mi madre siempre quiso tener un hijo el día de su cumpleaños, que es el mero 16.
Y embarazada, yo ya venía en camino, tenía casi 8 meses de embarazo. Termina su fiesta de cumpleaños, empiezan los dolores de parto. Mi papá no creía porque pues, todavía el diagnóstico de previsión del nacimiento pues era un mes después. Y entonces, pues sin hacerle mucho caso, la llevan con el ginecólogo y dicen, no, pues ya viene en camino. Entonces nací a las 11:30 de la noche del 16 de septiembre de 1970. O sea, se cumplió lo que mi mamá quería. Y te dio una herencia patriótica. Entonces de ahí ya, bueno, mi abuela dio doble grito por mi mamá y después por su nieto. Entonces, bueno, empecé con mucho sabor mexicano, mucho sabor a la independencia. ¿Cuántos años viviste allá en Campeche? Bueno, en Campeche estuve viviendo compartido Campeche con la Ciudad de México. Mi abuela vivía en la Ciudad de México, mi madre en Campeche. Mis padres se separan y entonces ante esta decisión para la familia, mi abuela me rescata y me lleva a la Ciudad de México. Entonces los primeros 3 años en Campeche, luego me mandan a México, hago preprimaria en México, después regreso a Campeche a iniciar la primaria y después termino la primaria en la Ciudad de México. Entonces esa primera etapa de la vida hasta los 12 años estuvo dividida en la Ciudad de México y Campeche. De hecho, yo termino la primaria en la Ciudad de México. Ya en la secundaria me establezco en Campeche y entonces ya hago, digamos que más arraigo en la ciudad. Termino la secundaria, los estudios de preparatoria en la universidad y yo ya tenía muchas inquietudes por el arte. Entonces, antes de pasar a lo del arte, yo me imagino que tal vez una de las ciudades más alejadas de la Ciudad de México, no solo geográficamente, sino en el estilo de vida, es Campeche. sí. Si en este momento hicieras un balance de qué te dio esta movilidad de convivir entre dos familias y en dos ciudades tan diferentes, ¿qué son las experiencias que más valoras de esto? Campeche tiene grandes atributos, finalmente patrimonio cultural de la humanidad en esta época, pero tuve la fortuna de convivir con la naturaleza en mi niñez porque yo, con mis amigos, primos y familia, muy pequeños, jugábamos en la calle con mucha seguridad, jugábamos en la calle fútbol hasta descalzos y enfrente de la casa de ustedes pues, está el malecón, entonces pues, la comida siempre era vista al mar y teníamos la fortuna de todavía poder caminar en el mar. El mar es densidad baja, yo creo que caminas en Campeche 1 kilómetro y el mar te llega 60 centímetros. Y entonces me acuerdo perfecto que esos recuerdos son maravillosos por el contacto con la naturaleza. Nos metíamos al mar descalzos, sin riesgo de cortaduras y daños en la piel y en los pies. No estaba tan contaminado. Y yo me acuerdo que rescataba caracoles. Entonces, como siempre me ha gustado la cocina, yo aprendí mucho de mi abuela la cocina. Entonces rescataba los caracoles, me llevaba a todos los primos, llevábamos la cubeta de caracoles, los servía y hacíamos cócteles. Entonces era padrísimo esos recuerdos. Y bueno, los laureles, que en Campeche hay mucho laurel, pues nos subíamos y hacíamos las casas del árbol. Yo era aficionado al béisbol, jugábamos mucho béisbol. En el sureste se juega mucho béisbol como en el norte. ¿Qué posición tenías? Segunda base. Segunda base. Y bueno, jugábamos en la calle, era maravilloso. La verdad que terminábamos la escuela y en las tardes siempre ir a practicar deporte, siempre practicaba deporte. ¿Y de la Ciudad de México? Y después cuando llego a la Ciudad de México fue un cambio radical porque después de estar en provincia, pues en Campeche las casas, las puertas abiertas, tú llegabas y te metías a casa de los amigos y no había ningún problema. Y en la Ciudad de México sí es como que haber estado en un pequeño jardín y llegar a un jardín muy grande o a lo mejor una selva. Y pues yo en escuela de monjas en la ciudad de Campeche, llego a escuela pública en México y entonces ya era rifársela por sí solo. Y era hasta los golpes y pues bueno. ¿Eras bueno para los golpes? Nunca fui peleonero, pero sí siempre me supe defender y lo hacía muy bien. Entonces en México siempre era eso, ¿no? Y los albures y otro tipo de caló de léxico. Entonces bueno, al principio fue un descontrol tremendo. Si voltearas hacia atrás, ¿cuál sería la enseñanza? Me imagino que tu abuela, por lo que cuentas, jugó un papel muy importante. Sí. Puedes elegir a quien quieras, a tus padres o a tu abuela. De esos familiares con los que te formaste en esta primera etapa de tu vida, ¿cuál es la enseñanza que más atesoras? 2 cosas. El trabajo. Yo siempre vi tanto a mi abuela como a mi madre trabajar duro en una época totalmente distinta a lo que hoy vivimos y que siempre se la rifaron. Y como mujeres, siempre el pilar fundamental de la familia era la mujer.
y la honestidad, por supuesto. Era muy importante. Creo que todavía tuve la fortuna de convivir y siempre lo expreso en las universidades. Si tienen la oportunidad de convivir con los abuelos, es maravilloso. Es maravilloso. Estudios, nos hablaste un poco hasta tu primer contacto ya con el mundo profesional del arte. ¿Qué es lo que te atrae de este campo del conocimiento humano del arte? ¿Cómo fue tu primer encuentro con algo que dijeras, por aquí puede ser mi camino? A mí me sucedió algo muy curioso en Campeche. Yo estaba regresando a la secundaria. Cuando regreso, después de terminar la primaria en México, regreso a Campeche y me acuerdo perfecto que enfrente de la casa había un señor de edad avanzada que era retratista. Y entonces él, en su ventana, tenía su caballete con sus lienzos y empezaba a hacer retratos. Entonces yo me quedaba horas viéndolo. Nunca supe cómo se llamó. Era como el héroe anónimo para mí, porque de ahí yo veía la gran habilidad y el resultado de su trabajo, la dedicación, y de ahí me empezó a llamar mucho la atención, de observar. Siempre he dicho que para poder dibujar, más que la mano, debe ser el ojo. Porque si yo les pido dibujen un dinosaurio y no están relacionados con ese objeto, no lo pueden representar. Entonces cuando lo memorizas, lo puedes plasmar. Entonces de la observación nace el sentimiento para después expresarlo manualmente. ¿A ti te gusta hacer retratos? ¿Has hecho retrato en algún momento de tu vida? Entonces ese señor fue alguien que me inspiró para empezar, porque mis primeras obras eran mucho retrato y decidí, con el contacto con mi abuela y la relación. Mi abuela tuvo la oportunidad de conocer a Pedro Infante por mi abuelo. Eran amigos del motoclub, tenían sus Harley Davidson y eran amigos. Qué buenos amigos tenía tu abuelo. Y de hecho, poco antes de morir, mi abuela y mi abuelo comen con Pedro Infante en Campeche, y de ahí él vuela a Mérida y después, días después, sucede lo del accidente. Entonces, yo tengo fotos de mi abuela con todavía guardadas en Campeche, y de mi abuelo con sus motos. ¿Y de los retratos? ¿Tienes retratos de algunas personalidades? Y ¿Cuáles entonces, son los que has hecho? Cuando mi abuela me contaba todas esas historias, yo me aboco por el cine mexicano. Entonces, mi primera colección de obra muy fuerte se da retratando a Katy Jurado, a Silvia Pinal, a Elsa Aguirre, Cantinflas, Chachita, los grandes de la época de oro. Unos vivos y otros muertos, pero que finalmente viven en nuestra memoria. Entonces, el destino maravilloso llega y me da la oportunidad de convivir con Katy Jurado, pues también con doña Elsa Aguirre, pues con Alfonso Sayas, con Silvia Pinal, y aparte de hacer esta colección de obra, tuve la gran oportunidad de entregárselos en vida a muchos de ellos. Entonces... ¿Y cuál fue la reacción de alguno de ellos? Bueno, de hecho, en 1994... yo termino la licenciatura en diseño gráfico, ya había también estudiado arte. ¿En dónde le estudiaste? Arte empecé en la Casa de la Cultura en Campeche, y después conozco aquí en Cuernavaca al maestro Dan Van Gelder del Centro Cultural Universitario, un maestro holandés acuarelista extraordinario, y con él perfecciono técnica. Y entonces, en paralelo con mi carrera, pues ya traía un poco de arte, la parte del diseño, y entonces seguía haciendo mis trabajos de ilustración y también de arte. Entonces, tengo la fortuna de conocer a Katy Jurado, inicio mi colección de artistas de rostros de cine mexicano, y la exposición fue en un restaurante del centro de la ciudad, de aquí de Cuernavaca, y Katy Jurado corta el listón inaugural. Entonces fue muy curioso porque yo me la encontré en una reunión y le dije, yo la admiro mucho y si me permite le voy a hacer un retrato. Y me dice, ok, me dice nada más que si me gusta, lo difundimos, si no me gusta, te lo voy a decir. Y doña Katy siempre fue muy... Sí, tenía un carácter fuerte. Fuerte. Y total que le hago el retrato y al final no le hice uno, le hice dos. Se los llevo, los ve y le encantaron. Y entonces me dice, bueno, es que tienes mucha habilidad para esto, me encanta la expresión que hiciste de mis ojos. Y yo tengo la próxima semana una entrevista en Un Nuevo Día con ese programa de Rebeca de Alba y César Costa, y quiero que ahí me los entregues. Y me voy con ella a Un Nuevo Día y ahí como homenaje le entregamos en vivo, y tuve la fortuna de que me entrevistaran a nivel nacional y le entrego los cuadros a doña Katy. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía 23 años. Muy joven. 23 años. Yo tengo la idea de que lo que haces en tu vida te puede capacitar o te da cierta habilidad para percibir el mundo de una manera diferente. Esto que veías en este personaje de Campeche que hacía los dibujos y que tuviste la oportunidad de admirar, y tu misma actividad como retratista, me imagino que te hace ver de otra manera los rostros de las personas. Me gustaría que nos dijeras qué es lo que ves cuando ves un rostro, más allá del tema para un lienzo o para un papel.
pero eso será al regresar. Estamos en Hombres de Historia, estamos platicando con Carl Ayala, candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por Convergencia. Hombres e Historias, con Jorge García Negrete. Continuamos. Ya no me dijiste. Bienvenido. Nuestro cariño. Bienvenido. Ay, te queremos invitar a que no te pierdas el programa de La Composta. Claro que sí, donde habrá música, entretenimiento, videos, sketches y muchas otras cosas más. Así que no te lo puedes perder. La Composta por Mundo TV, Canal 78, nosotros dos. La Composta. Doctor, ahí no es el apéndice. Subtítulo. Tú no te calles. Alza la voz. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Hombres e Historias, con Jorge García Negrete. Continuamos. Estos Hombres e Historias, estamos platicando con Carl Ayala, candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Convergencia. Carl, la pregunta que quedó antes de irnos a esta pausa es: el ojo que te permite ver a tu objeto para dibujarlo en un retrato, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que percibes cuando ves a la gente? La transparencia en la mirada. Yo siempre soy muy observador en la mirada, en los ojos. De hecho, hasta hoy mi obra se caracteriza por los ojos. Hemos llegado a una especie de propuesta diferente porque yo empecé con un realismo pues total. Entonces eran los retratos casi fotográficos. Y eso es un proceso académico necesario y también técnico. Después, cuando llego a Italia y algunos críticos ven mi obra y me dicen: muy bien, me parece bien, deja de copiar y ahora, ¿qué vas a proponer? Y entonces me cayó así como un balde de agua helada, porque dices, bueno, yo... Esto es lo que dominaba bien. Sí, llegas a competir hasta con una cámara fotográfica, tanto detalle y hiperrealismo. Entonces fue cuando mi obra tomó otro carácter. Pero los ojos son muy importantes para mí, la mirada, la expresión, la claridad, la transparencia y también la energía. Yo siento que viendo una persona, con ver basta. Yo creo que de ahí te das cuenta de muchas cosas. Yo creo mucho en esa parte energética, en esa parte de la sensibilidad, y para mí siempre ha sido muy importante la expresión de los ojos y de las manos. ¿Tienes muchos amigos? Sí. ¿Qué es sí. lo que más valoras de ellos? Yo creo que a pesar de que no nos frecuentamos a diario, son amistades de toda la vida. Gente que verdaderamente ahí está, que de repente no nos vemos y yo lo comprendo, que de repente no nos frecuentamos y yo siempre les digo una frase que me encanta, que es: no te preocupes, los amigos no necesitan explicaciones y los enemigos no la merecen. Tú como amigo, ¿qué es lo que ofreces? El valor más importante que tú compartes con tus amigos. El apoyo, la comunicación, siempre a la hora que sea, poder escuchar. Trato de siempre escuchar más que hablar, porque hay gente que con el hecho que le escuches le resuelves muchas decisiones en su vida. Y para mí es muy importante apoyar siempre a la gente a tomar decisiones, a mis amigos. Siempre les he dicho que un monosílabo es el que define tu vida, un sí o un no. Y para tomar ese sí o no hay que ayudarlos a una reflexión de todos los ángulos para que puedan decir sí o no. Entonces esa parte, siempre escuchar. Después de estos estudios en artes y con este maestro holandés, decías que estuviste en Italia. ¿Qué te llevó allá? ¿Cómo llegas allá y cuáles son los estudios que emprendes? Mi inquietud por siempre estar actualizado, estudiando. Yo siempre me he considerado hiperactivo y creo que como artista siempre vas a ser impulsivo hasta cierta forma, obviamente sin perder la cordura. Y Florencia, la cuna del Renacimiento, siempre ese sueño de estar ahí. Tengo la fortuna de visitar Florencia, de tomar un curso en Florencia sobre la denominación es Antiquariato dei Beni Culturali, y esto se enfoca a la valorización histórica de los estilos decorativos a través del tiempo. Entonces podemos ver un mueble y decir: este mueble trae una influencia barroca, o trae una influencia bizantina, estos son íconos medievales. Entonces es mucha carga histórica, mucha carga estética y mucha carga de valoración artística.
¿Cuánto tiempo estuviste en Italia en estos estudios? Estuve cerca de 4 meses intercalados. También tuve la gran fortuna de estar, por ejemplo, en Suiza. Gané una beca profesional Rotaria en el año 2000. Estuve en Suiza, visité Alemania, obviamente estuve en París. Y bueno, el despertar en Europa te da otra conciencia. No porque sea mejor, pero sí hay cuestiones que valdría la pena considerarlas aquí y cuestiones de aquí que valdría la pena considerarlas allá. ¿Te gusta viajar? ¿Has viajado por el país, por el mundo? Sí. ¿Cuáles son las ciudades de México que más te gustan? ¿Y cuáles las del exterior? De México me encantan los pueblos. Yo te diría que de Morelos uno de mis lugares favoritos sería Tlatlaucan, con un convento siglo XVI, con una tradición histórica del Concilio de Trento, de la misa en latín. Tlatlaucan es de mis favoritos, Tlayacapan también, por supuesto Cuernavaca, cambiándole muchas cosas, la vamos a mejorar. Y después me encanta San Miguel de Allende, por supuesto todo lo que es la capital, Guanajuato, y bueno, Campeche es maravilloso, y qué decir, ciudades como la misma ciudad Tapatía, Guadalajara, son de mis favoritas. ¿Y del exterior de México? Del exterior de México, de América del Norte, Nueva York por toda la diversidad, y también San Francisco. De Canadá, Quebec y Montreal. Y bueno, si nos vamos a Europa, definitivamente Florencia. Florencia es para mí extraordinaria. Llego ahí, es como si me sintiera parte de... Y bueno, otras ciudades como Viena también. La verdad, me he enfocado más esa parte de Europa. Asia, por ejemplo, no la he visitado como Europa, pero también me llama mucho la atención. Cuando terminas toda esta fase de capacitación, al regresar a México, ¿regresas a la Ciudad de México o regresas a Cuernavaca? Regreso a Cuernavaca. A Cuernavaca. A Cuernavaca llegué en 1990. Hace bastante tiempo ya. ¿Y cuáles son las principales actividades que realizaste al regresar acá? Entonces, academia, llevo 15 años dando cátedra en diferentes universidades. Estuve dando clases de inglés alguna ocasión en el CELE de la UAM. Estuve después haciendo mucho trabajo de promotoría cultural, me gusta mucho escribir y he escrito y promocionado a múltiples artistas, yo creo que más de 60 artículos publicados. Es otro de mis hobbies, de mis pasatiempos. Promoviendo mi obra también con algunas exposiciones en diferentes lugares de Cuernavaca y de México. Y después el servicio público, ingresar a la Dirección de Cultura en el 2003 como director de la ciudad a nivel cultura. ¿Quién era el presidente municipal? José Raúl Hernández Ávila. Encuentro una dirección de cultura, digamos que un poco encortinada, un poco guardada, no se conocía como tal. Desafortunadamente, pocas personas dedicadas a la política son sensibles a la cultura, no traen referentes culturales. Y eso es notorio porque no hay apoyo económico, no hay sensibilidad para los eventos, ni mucho menos para resolver los problemas de infraestructura que necesitamos. Al escucharte parece que estuvieras haciendo la descripción de cualquier momento de la historia de México y de cualquier ciudad del país. Pero al encontrar todas esas, todo ese panorama hasta cierto punto negativo, te permite a lo mejor expresar la creatividad y la capacitación en arte que traes. ¿Cuáles consideras los principales logros en la Dirección de Cultura en ese periodo? Yo creo que el primero, hablaremos de 4. El primero, redimensionar la Dirección de Cultura como algo importante para lo que es el municipio. Segundo lugar, el poder armar toda una estrategia de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cuernavaca, que de hecho está escrito en la historia. José Raúl Hernández Ávila pudo decir en su informe de gobierno que presumía de tener una actividad cultural de más de un evento diario en Cuernavaca, cuando antes no se había visto eso, sobre todo en el municipio como tal. El tercero, el trabajar de alguna manera con las delegaciones. En la Antonio Barón hicimos un gran trabajo en materia cultural con artistas de ahí, y el poder consolidar lo que en ese tiempo eran los jardines del arte, apoyando a la sociedad, artistas agremiados que de repente necesitaban el apoyo del municipio, y sobre todo el apoyo moral, que a veces es más importante que el económico. Y logramos que, por ejemplo, en el Parque Siqueiros, todos los sábados
con el esfuerzo y trabajo de grandes artistas de Morelos, se dieran talleres gratuitos y los artistas, aparte de estar ahí bajo el sol, promovían su obra y vendían. Y tenían siempre el aval de nosotros y en la difusión. Y el cuarto, pues el que verdaderamente empezáramos una dinámica cultural con intercambios de diferentes estados y también con intercambios internacionales. Trajimos artistas, bueno, cuando se iba a pensar que, ¿te acuerdas del famoso claustro del ayuntamiento que ahora se va a convertir en museo? Ahí empezamos nosotros. De hecho, generé mucha controversia cuando empecé a hacer eventos en el mismo ayuntamiento y después ya lo utilizaron para la posteridad. Se volvió sede, pero yo fui uno de los promotores de que el ayuntamiento se hiciera la casa de exposiciones porque el municipio no tiene infraestructura cultural. O sea, no teníamos espacios donde hacer exposiciones. El bosque no es del municipio, la Tallera no es del municipio, el Cuauhnáhuac no es del municipio. Entonces, salas de exposición para el municipio, ninguna. Te iba a preguntar precisamente eso, ¿cómo logras coordinar? Tal vez uno de los sectores que pueden estar más polarizados es el del arte. Hay grupos culturales muy celosos y hay instituciones que dependen de otras instancias burocráticas, lo cual hace como que muy complejo o muy denso el organizar cualquier actividad. Y me hablas que prácticamente hubo una cada día. Yo me imagino que tener en la mano un lápiz o un pincel y enfrentar un retrato tiene su dificultad, pero lidiar con una burocracia o conseguir presupuestos para hacer estas labores debe ser un poquito más complejo de lo que al oírte pareciera, ¿no? Es que es maravilloso, Jorge, porque hay momentos de ironía. Yo recuerdo que me gané la antipatía de muchos regidores de aquel momento que hoy tienen cargos más altos y que me decían que yo era elitista porque llevábamos eventos culturales del municipio a plazas públicas, como Plaza Cuernavaca, por ejemplo. Yo decía, no, perdónenme, elitista es traer un concierto de Yanni cobrándole $1,000 a cada persona y que ese dinero se vaya para otras cosas. Pero la cultura nace del pueblo, es del pueblo y el pueblo ayuda a que se regenere y se potencie para todo público. Entonces, no me parece elitista. Sin embargo, le dieron ellos otro enfoque más electorero y después lo siguieron haciendo. Pero todavía tengo hasta los documentos donde me reclamaban de que cómo era posible que yo llevara ese tipo de eventos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y la historia al final de cuentas gana. Después de este trabajo en el ayuntamiento, en el Instituto de Cultura, ¿qué siguió? Después me retiro un poco, regreso más a mi obra, siempre en paralelo a la academia y tengo la gran oportunidad de que la Alianza Francesa, presidida por el maestro Contreras, me invita a ser director de imagen y difusión cultural. Muy interesante el cambio porque estoy en la vida institucional y paso a la iniciativa privada, haciendo lo mismo pero con más dimensión, porque entonces ya tenemos el apoyo y la fuerza de lo que es el gobierno francés para tener contacto con las embajadas. Entonces tuve la oportunidad de traer embajadores de Francia, embajadores de Bélgica, embajadores de Holanda, embajadores de, diferentes embajadores, hasta el contacto con la Casa de Francia en México, Italia y Alemania. Entonces era un trabajo maravilloso. Lo que pasa es que a veces uno tiene que ser consciente de quién es y nunca perder piso. Y a lo mejor yo nunca he presumido de ese tipo de cuestiones como otras personas que presumen de mucha relación con embajadas y al final nunca se ve. Y aparte, pues no hay un trabajo que lo sustente. Entonces, ese trabajo fue muy interesante porque aparte se crea lo que es el Centro Cultural Europeo, la Alianza Francesa que empezó en Rayón. Empezamos a generar una actividad cultural fuerte, gratuita, y después empezamos a promover artistas como Christian Leota, como un gran pianista que, bueno, el primer evento que hicimos fue con él en la Alianza Francesa, y como pintores importantes, que ahora están exponiendo en España y en Europa. Entonces, de ahí se genera Obregón, la Alianza de Obregón, y ahora Teopanzolco. Entonces fue un trabajo muy interesante. Siempre mi bandera ha sido pocos recursos y muchas ganas, poco presupuesto y muchas ganas. Esa fuerza de promotor, tú tienes que ser el gran promotor. Es importante, tú haces el puesto, no el puesto te hace a ti. ¿Cuánta gente el puesto los hace y se deforma? Entonces no, tú tienes que hacer el puesto. El puesto es algo virtual, el trabajo es virtual. Hay una historia más o menos reciente de Morelos que lo ubicaba como una capital cultural de una relevancia impresionante por el número de artistas de diferentes disciplinas que tomaban asiento aquí o nos visitaban. Y de
hablar del contexto que estamos viviendo de la crisis global económica, el tema de la empresa que acabamos de pasar y las elecciones que están ahorita. Me gustaría que habláramos un poco de eso que te lleva a esta campaña de elecciones. Eso será al regresar. Estamos hablando de la campaña por la presidencia municipal de Cuernavaca. Estamos platicando con Carla Ayala. Hombres e historias con Jorge García Negrete. Continuamos. A todos los padres de familia, para proteger la salud de tus hijos, en este regreso a clases te informamos lo siguiente. Antes de salir de casa, asegúrate que tus hijos no presenten ningún síntoma de gripe. Si lo tienen, no los lleves a la escuela. Ve a un centro de salud para que los atiendan. Maestros y padres de familia estarán en la puerta para revisar si los alumnos que ingresan tienen algún síntoma. Los maestros estarán atentos de manera permanente al estado de salud de tus hijos en el salón de clases. No debemos bajar la guardia. Secretaría de Salud. Esto es Hombres e Historias. Estamos platicando con Carla Ayala, candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Convergencia. Carl, creo que has tenido la oportunidad de tener la experiencia no solo del arte en el mundo académico, en el mundo profesional, en la iniciativa privada y en el gobierno también como promotor cultural y bueno, haciendo labores en el Instituto de Cultura. Esto sin lugar a dudas te permite hablar de la cultura, que es tu especialidad del arte, pero con todos los pelos de la burra en la mano. Sé que sería diferente si solo lo vieras como un artista, que de repente pudieras perder como de perspectiva todo el aspecto de administración, de promotoría, que lo hace tan complicado. Después de trabajar en este ayuntamiento de Cuernavaca, ¿qué es lo que sigue en tu vida profesional? Después del ayuntamiento, entonces la Alianza Francesa durante 2 años, después me dedico a producir mi obra y a viajar un poco, y después regreso para integrarme al gobierno del estado en el 2006 como director operativo del Instituto de Cultura de Morelos, donde le cambiamos el rostro al instituto de frente a la sociedad, empezando por pues, la identidad del mismo instituto, pero no solo el membrete. Hombres e Historias con Jorge García Negrete. Continuamos. También a lo largo de tu vida, háblanos un poco de ellos. No tuve la fortuna de recibir por una empresa un reconocimiento como héroe anónimo. Apoyé a muchas personas, a 3 personas en especial con capacidades diferentes o con discapacidad. Y es un trabajo que hice de manera personal y de repente una empresa muy grande, internacional, me da un premio 2003 como héroe anónimo por este apoyo, porque las personas eran las que hacían las cartas que mandaban y quién te había ayudado y a quién propones. Entonces esa propuesta me beneficia. Tuve la gran oportunidad de recibir por parte de mi alma mater, la Universidad del Sol, el premio por trayectoria profesional, que sería el equivalente a la Magna Cum Laude, que es el máximo reconocimiento. Ya terminaste tus estudios, eres egresado y ahora estás demostrando que estás aportando un trabajo fuerte a la sociedad, como lo hacemos en el juramento del examen profesional, y te premiamos. Solamente hemos sido tres exalumnos premiados y bueno, tuve la fortuna. Y bueno, otro reconocimiento que en aquella época me entregó la primera dama del país, Marta Sagún, también por apoyar a las fundaciones, que ha sido un trabajo muy fuerte que he hecho. El arte todo el tiempo ha estado de fondo. ¿Has seguido produciendo arte? ¿Has hecho exposiciones aquí en Morelos? Sí, de hecho recientemente inauguramos mi última colección de arte más abstracto en un hotel-restaurante de esta ciudad, presentándoles a mis amigos y a la sociedad y al grupo artístico intelectual que mi trabajo ahí prevalece, ¿no? Eso es lo maravilloso del arte. En la política te pierdes por un partido, te pierdes por intereses oscuros o te pierdes por falta de capacidad. Pero en el arte nunca te pierdes. Los artistas se convierten en un arma pública,
porque siempre tenemos el derecho de hablar de frente, porque no nos debemos a la política y porque no nos debemos a grupos o facciones que te controlan o manipulan. Y eso es maravilloso, tienes esa libertad y eres congruente con tu hacer. Hay muchos que están atados de manos, de boca y de mente. Si estuviéramos parados en un planeta al estilo Principito y pudiéramos ver todos los rincones de ese planeta, ¿cómo que has podido ejercer el arte desde diferentes perspectivas? Y vuelvo a la pregunta con la que iniciamos el programa. ¿Para qué la política? ¿Para qué participar activamente dentro de un partido político? Estamos hablando de un momento de una crisis en muchos sentidos y de una gran falta de credibilidad en la política, en sus actores y en los partidos. ¿Por qué participar en esto? Yo creo que me ligan tres factores. Mi abuela siempre me decía, nunca te quejes si no vas a actuar. Nunca te quejes si no tienes una propuesta. Hoy, de tanta queja, de tanto hartazgo, de tanto cansancio, de estar dentro de ayuntamiento, dentro de gobierno y ver cómo se manejan algunas cosas por algunas personas, no por todas, te das cuenta de que dices, bueno, tengo que apuntalar y ayudar a ser la voz de muchos para trabajar y mejorar las cosas. No es posible que secuestren una ciudad intereses mezquinos, no es posible que un grupo social o rubros como es el deporte, como es la cultura, como es el bienestar social, pues estén detenidos sin progreso por falta de capacidad, por falta de visión, por falta de preparación y por falta de voluntad. Entonces, ahí sí me considero muy competente, porque para empezar, Convergencia tiene esta decisión de generar candidatos ciudadanos. Habemos candidatos ciudadanos en esta elección y yo no he militado en el partido. He sido representante de la ideología hasta cierto punto política del partido, pero vamos como un candidato ciudadano y eso es muy atractivo. Más aún cuando he tenido todos estos 15 años de labor en las universidades, esa energía que trabajamos a diario con los jóvenes en la clase y el que eres responsable de inspirar, no nada más de informar y de tomar un libro y repetir conocimientos, sino de que inspires y que te sigan y que te respeten, eso es maravilloso. Entonces, aparte le agregamos que ya hay un antecedente de experiencia administrativa, municipal y estatal, creo que es el momento de que compartamos este mal momento histórico que estamos viviendo, que hay muchas cosas que pueden ser diferentes para mejorar y que tenemos que hacerlo, es tiempo. Con la experiencia que has tenido, si estuvieras parado viendo enfrente una película que se llamara Municipio de Cuernavaca, ¿cuáles son los principales problemas que identificas? Que me imagino que ya estarás preocupado por algunos más allá del arte. ¿Cuáles son los principales puntos complicados que ubicas y cuáles serían como las tareas concretas que tú te propondrías hacer? Porque al final de cuentas las elecciones, aunque para muchos son el todo en la vida, no son sino un mero accidente de un antes y un después. Si llegas a tener esta oportunidad de sentarte en esta casa de gobierno del ayuntamiento, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que encuentras mal? ¿Qué es lo que te gustaría resolver? Es un abanico de amenazas y al mismo tiempo se vuelven grandes oportunidades. Amenazas en materia de seguridad, lo vivimos, esta situación de inseguridad dentro de las personas del gabinete, que bueno, es crítico lo que está pasando. Pues esto nos habla de una falta de control, de seguimiento y de toma de decisiones de las autoridades. Y entonces, al final de cuentas, maravillosamente por el destino todo cae por su propio peso. Estamos viendo la incompetencia, estamos viendo cómo están coludidos los cuerpos. Entonces, pues obviamente así nunca va a haber progreso ni seguridad. 2, materia de salud, en las colonias populares, en las calles, en las barrancas, pues ahí totalmente no llega. Estamos hablando de 2 niveles diferentes, el nivel de la foto política donde decimos qué hacemos y simulamos, y el nivel donde estamos caminando en las barrancas y donde la gente está gritando ayuda y está manifestando su hartazgo. Entonces aquí está la foto y aquí está la gente y debemos de estar así. Nosotros debajo impulsando a la gente para que siga creciendo, no arriba viéndola como con soberbia, como pues muchos que para perder el estilo hay que tenerlo, Jorge. Hay gente que nunca en su vida soñó llegar a donde está. Llega con todo respeto con guaraches y hoy tienen pues, hasta Cadillacs y mucho dinero y mucha soberbia y eso es su perdición. Entonces, cuando el pueblo es el que les generó ese puesto, ¿no? Entonces,
pues, ¿qué podemos esperar, no? Tenemos otro problema en materia de agua. Las mismas tuberías no funcionan como debe ser, hay muchas fugas, y optimizando recursos estamos hablando de que toda la red de alcantarillado del municipio está trabajando al 30% efectivo, no lo que reportan, sino efectivo. O sea, lo que reporta la gente es más importante que lo que se reporta en un informe de gobierno, porque la gente a 2 cuadras del municipio no tiene agua, por ejemplo. Y con los problemas de estiaje que de repente tiene sobre todo este Contaminación. Yo empiezo una campaña con una visión de ecología, pero la verdadera ecología es la ecología de la mente. Esta ecología mental me lleva a no ser incongruente y de repente empezar una campaña ensuciando una ciudad como Cuernavaca, donde tenemos un serio problema de basura. Entonces, no vas a ver ni un solo pendón en los postes, ni en los árboles de mi persona. ¿Por qué? Porque yo voy a servir, no voy a ensuciar, ni mucho menos comerme una deliciosa torta delante de la gente que no tiene trabajo y no tiene dinero. Se me hace un insulto a la población. Estos serían los ejes: seguridad, salud, agua, contaminación. Y orden. Orden. Mi propuesta se basa en 3 claves. La SOS, esta señal de alerta de auxilio. Empezamos con la S de seguridad y salud, la O de orden y la S de sustentabilidad. Entonces, en salud, la propuesta sería poder crear y consolidar 8 casas de salud en las... ¿Por qué 8? Porque son 8 delegaciones en el municipio, con nombres de personajes históricos, Mariano Matamoros, Benito Juárez, etc. Y consolidar estas casas de salud que sean a bajo costo para gasto público y pues mucha inversión para servicios y apoyo a la gente. Que tengan lo mínimo indispensable, suelos antialacránicos, que tengan esos apoyos en prevención, que tengan esos apoyos para un accidente, una cortadura. Pues gente que tiene que subir 250 escalones, que no tiene dinero para la ruta ni para el taxi, que de repente tiene una necesidad urgente y no puede, no tiene seguro y mucho menos. Te puedo poner un ejemplo. Hay empresas que dicen que apoyan a sus trabajadores. Las gasolineras, las señoras que despachan no tienen salario, viven de lo que se les da. Entonces imagínate una persona que llega, está sirviendo todo el tiempo, son mujeres, no tienen seguro de protección, no tienen salario mínimo, viven de las propinas, ganan 120 pesos al día, 8 horas de trabajo, se tienen que ir en taxi por la inseguridad, se gastan 80 pesos. ¿Cuánto les queda? Mujeres que tienen 4 hijos o mamás solteras. Entonces hay muchas incongruencias, muchas incongruencias. Orden. ¿Cuál sería? Identidad urbana. Es increíble cómo en el Zócalo o en otras colonias o en otras avenidas de repente se generan permisos donde es que es maravilloso, Jorge. El ayuntamiento presume nuevas oficinas sin estacionamiento. Tú como empresario te exigen estacionamiento. ¿Dónde están los estacionamientos? Oficinas de gobierno sin estacionamiento. Pero bueno, si nosotros como gobierno, como servidores, no ponemos orden, pues la gente, ¿qué va a hacer? No hay respeto. Los letreros de anuncios en el centro de la ciudad. Hay ciudades pequeñas con orden. Tasco, la dinámica geográfica de Tasco es como Cuernavaca, barrancas y subidas, pero a nivel centro hay un ordenamiento y hay visión de lo que es rótulos exteriores. Aquí en pleno Zócalo enfrente tienes una zapatería con un rótulo luminoso negro-amarillo y dices que tienes un centro histórico. Y a la vuelta pues hay un almacén de chones y que muestran un catálogo de chones para la gente con letreros. O sea, eso no puede ser. Tenemos que como autoridad no sancionar al que menos tiene ni quitarle el diezmo a los empresarios, sino apoyar para que la ciudad funcione. Hay una parte de las campañas políticas que yo creo que los ciudadanos están muy cansados, que es el de las promesas, el de los compromisos que terminan justo el día de la elección, sobre todo si el candidato es ganador. Pero tú hablas de una tercera letra de este plan de ejes, que es SOS, que es sustentabilidad. Me agrada la idea y me gustaría saber cómo hacer efectivas estas ideas. Mucha gente piensa que la sustentabilidad se enfoca nada más al medio ambiente y a la ecología. Y no, yo considero que la sustentabilidad tiene que ser en materia económica, en certidumbre para las empresas, para los empresarios, en apoyo a lo que es el deporte, a lo que es la cultura, a lo que es el arte, a lo que es el bienestar social, a lo que es colonias y poblados, y a todas las direcciones o mismos aspectos que a veces hasta los propios regidores deben de trabajar. Entonces, para generar sustentabilidad a nivel económico, primero tienes que empezar sin asaltar a los empresarios, con las comisiones. ¿Quieres entrar? Te cuesta tanto.
Pero no es para beneficiar a la gente, sino para beneficiar mi bolsillo, ¿no? Muchos lo hacen y es conocidísimo. Y los empresarios no hablan porque dicen, pues ni modos, si quiero ser proveedor del gobierno, tengo que hacer esto, municipal o estatal. 2, el hecho de la sustentabilidad en deporte. ¿Cómo queremos de repente sancionar a las personas que cometen delitos si yo como gobierno no le doy opciones para que tengan recreación, cultura y deporte? La cultura, el arte y la educación, para mí, son los pilares para que la gente tengamos una mejor sociedad y un mejor país. Y es donde menos invierten. Entonces, tenemos que abrir más canchas deportivas, más espacios recreativos, donde la gente vaya, donde la gente pueda leer, pueda correr, pueda caminar, pueda usar internet inalámbrico, puedan convivir. No hay espacios. Entonces, cada día te vuelves una autoridad represora sin propuesta y sin un trabajo pro sociedad, ¿no? Castigas, pero no das opciones. Entonces, de repente, vamos a quitar a todos los niños de la calle. ¿Qué estás haciendo como municipio para darles opciones? ¿No? ¿Cómo estás trabajando con la gente? ¿Estás apoyando en salud, en deporte? Haces una ciclopista sin planeación y no hay, para empezar, una ciclopista donde no hay banqueta y otra ciclopista donde te la bloquea el gobierno federal porque es un territorio con alto riesgo de alto voltaje. O sea, ¿dónde estamos, no? Bueno, podemos poner muchos ejemplos de ese tipo, pero bueno. SOS, muy bien, porque además es muy gráfico. Es muy fácil de identificar cuáles son los compromisos que adquieres. Me gustaría que habláramos de un tema que ahorita es muy pertinente, porque estamos hablando, como que mucha gente identifica que la lucha electoral se da entre 3 partidos, y como que deja de lado otros. También algo que se ha hablado es de que hay buenos candidatos y malos partidos, y buenos partidos y malos candidatos. Al final de cuentas, a la hora de la votación, todos están en igualdad de posiciones, pero ¿quién decide ser el electorado? Entonces, ¿cómo convencer a ese electorado de votar por competencia y votar por ti? Me gustaría que habláramos de esto al presentar estos hombres de historia. Estamos platicando con Carla Ayala, candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca. Hombres e historias, con Jorge García Negrete. Continuamos. El gobierno federal informa. Para proteger la salud de tus hijos, en cada escuela se realizan jornadas de sanidad. El personal de la escuela y los padres de familia trabajan en equipo para desinfectar los planteles escolares con agua, jabón y cloro. El regreso a clases para educación media y superior será el jueves 7 de mayo. Para educación básica, el lunes 11 de mayo. Cualquier duda o información, llama al 01800-288-6688. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud. Si quieres volver a ver viva a tu vieja, tienes que caerte con la lana que te pedí. No hay otra forma. No hay otra forma. Ay, no sea malito, Poli. Traigo 100 pesos. Ándele. Un delito grande empieza por uno pequeño. Si hoy no rechazas la corrupción, mañana podrías ser la víctima. Tú no te calles. Alza la voz. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Hombres e historias, con Jorge García Negrete. Continuamos. Que todos se den cuenta que es más necesario pensar en la persona que en el partido, por 2 cosas. Primero, porque los partidos han demostrado su incapacidad y que entre ellos mismos no hay acuerdos y hay subgrupos de poder. Y segundo, porque cuando tú como ciudadano quieres pedir cuentas, rendición de cuentas, no pides al partido, pides que ese ciudadano sea destituido o que ese ciudadano informe qué está haciendo. Entonces, tenemos que pensar más en la persona. Es muy importante eso. Ahora bien, los partidos tradicionales ya demostraron lo que pueden hacer, para bien o para mal. Está demostrado a nivel histórico. Hoy nos damos cuenta que se vuelve una especie de denostación, de un juego de este concepto, digamos que bicultural, porque es marketing electoral, que todavía no entiendo bien, pero o sea, se vuelve a ver quién es más bribón que otro. Yo te digo, tú me dices, y no hay propuesta. Entonces se pierden
recursos, tiempo, esfuerzos y el respeto hacia la gente y nunca hay propuesta. Entonces se la pasan así. Y espantan a la gente, porque eso, estaba leyendo que las últimas encuestas de María de las Heras hablaban de que la media nacional de votación va a ser alrededor del 48%, entre 38 y 48. Es muy poco la gente que va a votar, y con estas campañas negativas la gente no va a las urnas. No, imagínate qué triste es, Jorge, que tenemos 10 personas. Esas 10 personas van a votar nada más 4. Y esas 4, 1.5 definen y deciden quién nos va a gobernar y el futuro de una ciudad. Qué triste. Por eso necesitamos que salgan a votar, que la gente demuestre qué es lo que verdaderamente quiere y qué es lo que verdaderamente merece. Porque cuando tú votas, debes pensar en qué es lo que mereces. Si tú crees que esa persona va a cumplir tu expectativa, hazlo. Pero el partido, ya hemos llegado a un punto histórico en el cual el partido pasa a un segundo plano, definitivo. Y también tienes un punto a tu favor. También estamos viviendo un relevo generacional. Los políticos en el mundo entero cada vez son más jóvenes, afortunadamente. Pareciera que hay una vieja guardia que viene de salida, ¿no? Y sobre todo que tienen un matiz más ciudadano. Ya alejémonos de ese discurso demagógico y esas tácticas de hablar y siempre decir lo mismo sin fondo. Tenemos que discutir los temas a profundidad, por eso hemos propuesto lo de los debates. Por eso tenemos que pensar en que la persona es la que, si se une, dime con quién andas, te diré quién eres, si se une las mejores personas, hombres y mujeres, podemos tener un gobierno sano, en todos los sentidos, empezando por la honestidad, la transparencia y sobre todo la vocación de servicio. Ahora bien, otro factor es, la gente pues ya está harta, entonces ya dice, yo ya no voy a votar, pero volvemos a lo mismo, votemos o no votemos, va a haber gobierno. Entonces, qué triste que volvemos a lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Para qué te quejas si no actúas? Hay que participar. Hay que participar. En el caso concreto, vamos a suponer que estuviéramos en el día de la votación y se acercaran las personas a preguntarte por quién votar. ¿Por qué tendría yo que votar por Carlos Ayala? Yo estoy ofreciendo compromisos, estoy ofreciendo mi respaldo histórico, que es servicio, voluntad, preparación, capacidad y amor por el arte. Y cuando amas el arte, es el generador del nuevo conocimiento. Esa es la parte simbólica. Pero ya en la parte práctica, Jorge, yo no llego con un ayuntamiento empeñado. O sea, detrás de mí no hay, digamos, compromisos en los cuales estemos esperando llegar o ganar a como dé lugar, para saquear el primer año el ayuntamiento y recuperar todos los muchos millones que se echaron en la campaña. 3, porque va a ser un ayuntamiento de justicia y no de favores. Porque yo no voy a meter a mi hermano, a mis hermanos, a mi esposa, a mis primos. No es un ayuntamiento para la familia, sino para las familias que están ávidas de servicios. O sea, y al final de cuentas, el alcalde es como el jefe de mantenimiento. Tienes que tener la luz, que funcionen las calles, que exista agua, que todo esté en orden y que aparte te están pagando por eso. Así de fácil. Hace rato hablabas de las campañas y este tema de los gallardetes, que de verdad gran parte de la ciudadanía está cansada. Y hay una parte de tu campaña que a mí me ha llamado la atención y que tiene que ver con un contacto más personal, pero al mismo tiempo utilizando las redes sociales de internet, en donde tú haces pequeñas reflexiones muy alejadas de una retórica política y las compartes con la ciudadanía, preocupaciones del día a día, cotidianas. Este esfuerzo, ¿cómo nace? Como te decía, ¿y qué resultados has tenido? Llevo 12 artículos. Cada lunes la gente recibe esta reflexión en sus correos electrónicos y parto de una reflexión de cómo veo las cosas y cómo podemos ser diferente. Muchos dirían, diferente es ser elitista. No, diferente es ser mejor y pensar que estamos tan contaminados de tantas cosas que podemos diferenciarnos y destacar. Entonces es maravillosa la interacción que he tenido vía correo, vía Facebook, donde sobre todo los estudiantes universitarios son los que están en interacción. Me dice, Carl, gracias porque aquí me ayudó a reflexionar, usé esta frase para tal cosa. Entonces dices, qué bueno que al menos serviste de una semilla que inspiró para un cambio positivo en la gente. Somos agentes que debemos de generar cosas positivas.
no decepciones, no hartazgos, no molestia. Yo camino en las calles y la gente me saluda con aprecio. Yo no voy a cambiar mi esencia porque mi esencia es tal cual. Y entonces, qué triste es que muchos piensan en llegar nada más para servirse, entran por la puerta grande y salen por la de atrás agachados. Qué triste. Y qué bello es que te recuerden y que la gente donde estés te saluda con cordialidad, no por compromiso, ni porque digas, ay, lo tengo que saludar, no, sino porque verdaderamente hay esa afinidad y comunicación. Hay dos temas más que me gustaría platicar contigo. Uno de ellos es el asunto de los libros. Si escribes, obviamente que pasas por el gusto por la lectura. Si tuvieras que escoger 3 de los libros que más han marcado tu vida, ¿cuál sería? Buena pregunta. Yo creo que pensaría en El Principito de Saint-Exupéry. Pensaría en la Biblia, definitivo. Y también pensaría en Don Quijote, Cervantes. Música. Tradicionalmente, ¿qué es lo que escuchas? Jazz. Me encanta el jazz y sobre todo la música que le llaman clásica. Me gusta mucho la ópera y todo lo que son orquestas sinfónicas. Igual, si hicieras una selección de 3 obras de los diferentes géneros que has mencionado, ¿con cuáles te quedarías? Es más difícil, pero bueno. Sí, Carmen, Rigoletto y... interesante. Pues pensaría pues en algo más de romanza como Por ti volaré, porque es como la liberación del ser en todos los sentidos. Si pudieras hacer una cena en donde invitaras a 5 personajes, ya sea de tu familia, amigos, personajes de la ficción, personajes de la historia que pudieras convocar, ¿a quiénes convocarías y por qué? Aunque estén ya aunque hayan fallecido. ¿De cualquier época? O aunque no hayan existido nunca. Bueno, pensaría sería una mesa plural. Me encantaría, por ejemplo, Jesucristo a la cabeza. Pensaría en Miguel Ángel Buonarroti. Pensaría del otro lado a Leonardo da Vinci. Pensaría en Beethoven y en Einstein. Creo que serían así como que el pool para entender mucho ciencia, música, arte, religión, mística. Una buena mesa. Seguramente muchos de los que nos están escuchando les encantaría estar ahí, aunque sea en segunda fila, aunque no pagaran. Sería muy interesante, ¿no? Temas así como filosóficos. Sí, del arte, de la ciencia. Buenos personajes. Existe un cuestionario de un periodista francés que me gustaría compartir contigo, es Bernard Pivot, y son 10 preguntas muy sencillas que me gustaría compartir contigo. La primera de ellas es, ¿cuál es tu palabra favorita? Arte. ¿La palabra que más odias? Envidia. ¿Qué es lo que te enciende a nivel emocional, espiritual, artístico? Para bien, que me produce... Que te produce euforia, que te emociona. Creatividad. ¿Y qué es lo que te apaga? La denostación. ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿Grosería favorita? Digo, la que usas más comúnmente. Digo, sí. ¿Cuál es el sonido que más te agrada escuchar? El canto de las aves y los pájaros, me encanta, me fascina mucho. El sonido que te... El ruido. ¿Qué profesión, además de las que has realizado, te gustaría? Abogacía tal vez, me hubiera gustado. Y por el contrario, ¿qué profesión no realizarías ni por todo el oro del mundo? Yo creo que la de delincuente. Eso es muy bueno para un político en campaña. La última es, si el cielo existiera y te encontraras al final de tus días, ¿qué te gustaría escuchar de Dios cuando te recibiera a las puertas del paraíso? Bienvenido por lo que eres y representas. Yo creo que me dé la bienvenida y me diga, qué bueno que estás aquí y has cumplido tu misión. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con el público de Hombres e Historias? Que en esta ocasión es un mensaje más especial por el hecho de la campaña que estás emprendiendo, que te deseamos toda la suerte. Gracias. Y que les gustaría escuchar de su presidente municipal algún mensaje muy en concreto. Yo creo que Cuernavaca tenemos que pensar no solo para lo que será el 2020,
2009, que sería el momento del 5 de julio de la elección, sino pensar en qué Cuernavaca merecen nuestros hijos para los próximos mínimos 15, 20 años. Y cuando verdaderamente analicemos, reflexionemos qué Cuernavaca quiero, nos daremos cuenta que es más importante pensar en la persona que en el partido. Y ahí nos daremos cuenta que hay que dejar de lado intereses personales y abrir el camino para una Cuernavaca competitiva, una Cuernavaca sustentable, una Cuernavaca segura y una Cuernavaca que impacte a nivel turismo internacional. Si ganas esta votación, en 3 años nos gustará recibirte acá para que nos cuentes qué ha sucedido en esta aventura que te aleja un poco del arte, pero que te mete a otro arte un poco más complejo, el de la política. Claro que sí. Can, muchísimas gracias. Jorge, un placer estar aquí contigo y con ustedes. Hombres e Historias, con Jorge García Negrete. Biografías de los personajes que con sus vidas hacen la historia de Morelos y del mundo. Hombres e Historias.